La noche en Tepehuaje era como cualquier otra, o al menos eso parecía. La estación de gasolina al borde de la carretera estaba bañada por la luz fluorescente de sus lámparas, que titilaban de vez en cuando como si se negaran a trabajar correctamente. Hugo, el encargado nocturno, estaba sentado detrás del mostrador, distraído con un crucigrama viejo. Llevaba años trabajando ahí, y aunque la rutina podía ser aburrida, para él era un refugio. Nadie le hacía preguntas. Nadie intentaba acercarse demasiado. Era mejor así. Hugo no era un hombre común, aunque su apariencia no lo delatara. Alto y robusto, con un rostro marcado por cicatrices y una barba que parecía crecer más rápido de lo que podía afeitarse, había aprendido a mantenerse al margen de las personas. Cuando había luna llena, como esa noche, su aislamiento era aún más necesario. Mientras llenaba las respuestas en el crucigrama, un sonido distante captó su atención. Era el ruido de un motor acercándose lentamente, acompañado por el crujido de las piedras bajo los neumáticos. Hugo alzó la mirada hacia la carretera y vio como un coche oscuro, apenas visible bajo la tenue luz de la luna, se detenía frente a la bomba de gasolina. Del coche bajó una mujer. Era joven, de cabello oscuro que caía en ondas hasta sus hombros, y llevaba un abrigo largo que apenas ocultaba su figura delgada. Miraba alrededor como si esperara ver algo, o a alguien, en la oscuridad que la rodeaba. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Hugo, él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía por qué, pero había algo en su mirada que le resultaba extrañamente familiar. «Buenas noches», dijo ella en un tono apenas audible mientras se acercaba al mostrador. Hugo asintió sin decir nada, esperando que ella hablara primero. La mujer parecía dudar, como si no supiera exactamente qué quería. Finalmente, señaló hacia su coche. «Necesito gasolina. ¿Puedes llenarlo, por favor?» «Claro», respondió Hugo, levantándose de su asiento. Salió del mostrador y caminó hacia la bomba con pasos firmes. La luz de la luna se reflejaba en el metal de la manguera mientras comenzaba a llenar el tanque. Desde su posición, podía ver a la mujer mirando hacia la carretera, con las manos apretadas sobre el volante. Sus movimientos eran nerviosos, como si estuviera esperando algo terrible. «¿De paso por aquí?», preguntó Hugo, intentando romper el silencio. Ella giró la cabeza lentamente hacia él. «Sí, algo así». No dijo más, y Hugo decidió no insistir. Había algo extraño en su tono, una mezcla de miedo y urgencia que no podía ignorar. Sin embargo, estaba acostumbrado a no hacer preguntas. Era más seguro de esa manera. Cuando terminó de llenar el tanque, Hugo se dirigió al mostrador mientras la mujer buscaba algo en su bolso. Pagó rápidamente, con manos temblorosas, y se apresuró a regresar a su coche. Antes de arrancar, echó un último vistazo hacia la carretera y luego hacia la luna llena. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. El coche arrancó con un rugido y desapareció en la distancia, dejando a Hugo solo nuevamente. Pero esa sensación de inquietud no lo abandonó. Algo en ella, en su forma de moverse, en la manera en que lo había mirado, había despertado una parte de él que siempre intentaba mantener dormida. El viento sopló con fuerza, haciendo que la luz de las lámparas titilara aún más. Hugo se quedó en silencio, observando la carretera vacía. En el aire, algo había cambiado. Podía sentirlo en los huesos. No pasó mucho tiempo antes de que otro sonido rompiera el silencio. Esta vez, no era un coche. Era un aullido lejano, profundo y resonante. Hugo cerró los ojos, apretando los puños. La luna llena seguía ahí, observándolo como una vieja amiga y una cruel enemiga. «Esta noche será diferente», murmuró para sí mismo, mientras regresaba lentamente al mostrador. Algo estaba a punto de suceder, y él lo sabía. La luna llena, que iluminaba todo con su luz plateada, parecía estar llamándolo. Su reflejo brillaba en los cristales de la estación, recordándole lo que realmente era. Su pecho comenzó a agitarse, y un calor familiar empezó a recorrer su cuerpo. Aunque intentaba contenerse, Hugo sabía que no podía luchar contra lo inevitable. La transformación ya no era solo un recuerdo distante, era una promesa que la luna le hacía. En la carretera,
El eco de los neumáticos de Alice se desvanecía lentamente. Pero Hugo sabía que su noche apenas estaba comenzando. Monetize anonimamente e gane dinero sem mostrar sua cara. Comece agora, link abaixo. La madrugada en Tepehuaje se arrastraba lentamente, sumida en el frío característico de las noches de otoño. La estación de gasolina parecía aún más solitaria de lo habitual. Hugo estaba de nuevo tras el mostrador, observando el silencio roto solo por el sonido ocasional de los coches pasando a lo lejos. La niebla comenzó a descender, envolviendo el pueblo en un manto de misterio. La visión de las luces de los autos se difuminaba en la niebla espesa, como si la carretera misma estuviera tratando de ocultar algo. Su mente, sin embargo, no podía dejar de pensar en Alice. El rostro de la joven se había grabado en su memoria con una intensidad inquietante. Aquella mirada, aquella calma extraña que había demostrado mientras pagaba. No era la típica expresión de alguien que solo quería llenar el tanque y seguir su camino. Había algo más en ella, algo oscuro que Hugo no lograba entender. Algo que no podía apartar de su mente. Cuando la vio desaparecer en la distancia, pensó que sería el final de su encuentro. Un simple viaje nocturno de paso, una joven que huía de algo que ni siquiera él podía imaginar. Pero algo no encajaba. Las sombras de la estación se alargaban y se retorcían en la oscuridad, como si también ellas percibieran que el destino de esa noche estaba marcado por algo más que un simple encuentro fortuito. Hugo miró el reloj. Pasaban pocos minutos desde que Alice se había ido, pero sentía que el tiempo había cambiado de ritmo. En ese momento, un sonido lo sacó de su trance. Era el rugir de un motor, algo que se acercaba. Miró por la ventana, pero esta vez no era un coche cualquiera. Era el coche de Alice, que apareció de nuevo en la carretera, a gran velocidad. Hugo sintió un estremecimiento en el pecho. La joven había vuelto. El coche de Alice frenó bruscamente frente a la estación de gasolina. Esta vez no se detuvo en la bomba, sino que se estacionó cerca de la entrada, con las luces apagadas. En cuanto el vehículo se detuvo, la mujer salió del coche de un salto, mirando frenéticamente alrededor. Hugo observó en silencio desde la ventana, sin atreverse a moverse. La niebla había comenzado a espesar aún más, y la atmósfera de la estación parecía más opresiva. Alice caminó rápidamente hacia el interior de la tienda, casi tropezando con sus propios pasos. Sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban una mezcla de miedo y desesperación. Hugo la observó atentamente desde su puesto. Algo definitivamente no estaba bien. La mujer ya no tenía esa calma distante de antes. Estaba claramente alterada. ¿Se encuentra bien? Hugo se atrevió a preguntar, su voz grave y profunda rompiendo el silencio tenso. Alice levantó la cabeza y lo miró. Esta vez, no había duda, sus ojos no eran los mismos. Había algo en ellos que Hugo no podía identificar, una sensación de terror y de lucha interna. «Necesito ayuda», dijo ella con voz temblorosa, pero con una firmeza que contrastaba con la fragilidad de su expresión. «He visto algo. Algo está viniendo por mí». Hugo frunció el ceño. Algo dentro de él sentía la urgencia de sus palabras. No sabía qué lo impulsaba, pero había algo profundo en la voz de Alice que lo conectaba con su propia oscuridad. El deseo de alejarse, de ignorar lo que pasaba, se encontraba con una necesidad inexplicable de saber más. De entender. ¿Qué vio? Hugo preguntó, ahora con una creciente curiosidad que ni él mismo entendía. Alice lo miró fijamente, como si dudara entre contarle la verdad o salir corriendo. Finalmente, soltó un suspiro, y Hugo pudo ver que, por un momento, se relajó ligeramente. «Vine aquí porque pensé que sería un lugar seguro. Pero no es así». Alice bajó la mirada y dio un paso atrás. «No importa dónde me esconda, no importa cuánto corra. Él siempre me encuentra». Hugo no sabía de qué estaba hablando, pero la sensación de que Alice estaba siendo perseguida por algo más que un simple ser humano lo invadió con fuerza. Las luces de la gasolinera parpadearon de nuevo, y en la distancia, un aullido largo y doloroso rompió el silencio de la noche. El sonido venía de más allá del pueblo, de las colinas que rodeaban Tepehuaje. Alice dio un paso hacia atrás,
como si el aullido hubiera tocado una fibra sensible en su interior. No puedo quedarme aquí, dijo con voz quebrada, mirando nerviosamente por la ventana, como si esperara ver algo aparecer en la niebla. Hugo sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Estaba claro que Alice sabía algo, algo que él no alcanzaba a comprender. Y mientras ella se acercaba al mostrador para pagar, Hugo observó que sus manos temblaban de una manera que jamás había visto en alguien tan joven. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, Alice giró rápidamente sobre sus talones y salió corriendo hacia su coche. Sin pensarlo dos veces, Hugo se levantó del mostrador. Un impulso incontrolable lo empujó a seguirla. Corrió hasta la puerta, la abrió y salió al aire gélido de la madrugada. Alice había arrancado su coche, pero parecía no saber hacia dónde ir. El vehículo avanzaba a una velocidad peligrosa, girando por la carretera como si algo invisible la estuviera acechando. Hugo corrió tras ella, sin pensarlo. Sabía que tenía que alcanzarla. No podía dejarla ir, no ahora que algo tan oscuro la perseguía. La niebla se espesaba más, y las sombras comenzaban a tomar forma, como si la noche misma estuviera cobrando vida. A lo lejos, en la carretera, vio como el coche de Alice desaparecía en la distancia. Pero Hugo ya no podía detenerse. La necesidad de seguirla lo impulsaba, más allá de cualquier pensamiento racional. Algo había despertado dentro de él. Y no importaba lo que fuera lo que estaba persiguiendo a Alice. Hugo sabía que él también estaba atrapado en esa misma casa. La carretera, desierta y empapada por la niebla, parecía una cinta de asfalto infinita que se perdía en la oscuridad de la noche. Hugo respiraba con dificultad, su cuerpo comenzando a sentir los efectos de la transformación inminente. La adrenalina recorría sus venas, lo mantenía en movimiento, pero el dolor en sus huesos aumentaba. Sabía lo que eso significaba, la luna llena había comenzado a hacer su trabajo. El coche de Alice avanzaba a gran velocidad, deslizándose por la carretera como una sombra, con las luces apagadas. Hugo no podía dejar de pensar en ella, en cómo su comportamiento había cambiado de un momento a otro. Esa expresión de miedo, como si algo la estuviera cazando, algo mucho más peligroso que cualquier humano. Era como si Alice estuviera huyendo de su propio destino, de algo que no podía escapar. Y Hugo, de alguna manera inexplicable, sentía que ella no era la única en peligro esa noche. El viento frío soplaba con fuerza, agitando las ramas de los árboles y haciendo que la niebla pareciera aún más espesa. Cada vez que Hugo daba un paso, el sonido de sus botas sobre el asfalto se ahogaba en la densa capa de niebla que cubría la carretera. A pesar de todo, seguía persiguiéndola. ¿Por qué? No lo sabía. Solo sentía que debía hacerlo. Alice no frenaba. Su coche estaba completamente a la vista, pero no se detenía, como si estuviera huyendo de algo mucho más grande que ella. Hugo apretó los dientes, y un rugido bajo, casi inaudible, brotó de su garganta. Era imposible ignorar lo que estaba pasando en su interior. La transformación ya estaba en marcha, los huesos crujían bajo su piel, su mente comenzaba a perderse en los oscuros recuerdos de lo que realmente era. Era como si el lado salvaje de él despertara cada vez más fuerte, y eso lo aterraba. El coche de Alice dio una vuelta cerrada en una curva peligrosa, y Hugo se vio obligado a acelerar para no perderla. Por un momento, pensó que ya no podría seguirla. La niebla se hizo más espesa, y el viento arremetió con fuerza. El aullido de un lobo lejano resonó en sus oídos. Algo en su interior se encendió. Algo salvaje, primitivo, se apoderó de él. Estaba perdiendo el control. Con un esfuerzo sobrehumano, Hugo luchó contra la creciente bestia dentro de él. Cada vez que sentía la transformación más cerca, sentía como si la misma noche lo estuviera arrastrando. No podía dejar que eso sucediera. No podía perderse otra vez. Pero entonces, la niebla pareció despejarse por un segundo, y allí, a lo lejos, vio algo que le heló la sangre. Alice había detenido el coche. No en una parada común, sino en un viejo cementerio, solitario y apartado. La entrada del lugar estaba custodiada por columnas de piedra cubiertas de musgo, y las lápidas se alzaban de manera extraña, como figuras somnolientas y observadoras.
El cementerio estaba oscuro, cubierto por la sombra de los árboles que lo rodeaban, pero Alice estaba allí, con la puerta del coche abierta, mirando hacia el interior del lugar como si esperara a que algo o alguien apareciera. Hugo se acercó con cautela, manteniéndose a una distancia prudente. Sabía que estaba al borde de perder el control, pero no podía dejar de observar. Alice estaba demasiado inmóvil, demasiado concentrada en algo que él no alcanzaba a ver. Algo la esperaba dentro de ese cementerio. El corazón de Hugo latía con fuerza. La sensación de miedo, de peligro inminente, aumentaba cada vez más. No sabía qué le estaba sucediendo a Alice, ni por qué estaba allí. Pero sentía que, de alguna manera, todo lo que había estado buscando en su vida lo había llevado hasta ese punto. La respuesta a sus propios demonios estaba oculta en esa misma oscuridad que ahora lo rodeaba. Alice no se movió. Parecía estar esperando que algo sucediera, como si estuviera invocando algo, llamando a algo que no podía ver. Hugo, sin poder resistir más, dio un paso hacia ella. La niebla volvió a rodearlo, envolviéndolo, y el viento huyó de nuevo con una fuerza aterradora. Alice. Susurró, sin saber si ella lo escucharía. Pero ella no respondió. En lugar de eso, se giró lentamente hacia él. Sus ojos, los mismos ojos oscuros que Hugo había visto antes, reflejaban algo profundo, algo antiguo y terrible. Los temores que Hugo había sentido antes, esa sensación de que había algo mucho más oscuro que los simples secretos del pueblo, ahora se confirmaban. Alice lo observó por un largo momento, y en ese instante, Hugo pudo ver lo que realmente estaba sucediendo. La joven no solo huía de algo, ella era parte de algo mucho más grande. Algo mucho más antiguo y peligroso que el mismo hombre lobo que Hugo era. Y estaba claro que esa noche, el destino de ambos se entrelazaría de formas que ninguno de los dos podría haber anticipado. Con un gesto, Alice señaló hacia el cementerio, como si le estuviera diciendo que era allí donde todo comenzaría. Hugo sintió una presión en su pecho, como si las sombras del pasado lo estuvieran llamando. Era el momento de enfrentarse a su verdadera naturaleza. La transformación ya no podía ser evitada. «Ven, Hugo», dijo Alice con voz baja, pero llena de una certeza aterradora. «Es aquí donde todo termina». Hugo dio un paso hacia el cementerio, sin poder evitarlo. Las puertas del cementerio se abrieron lentamente, como si esperaran su llegada. Y mientras cruzaba el umbral, supo que ya nada volvería a ser igual. El viento aullaba entre las lápidas del cementerio, creando un murmullo que parecía provenir de las mismas tumbas. Hugo sentía una presión sobre su pecho, una sensación que lo oprimía, como si las sombras que lo rodeaban pudieran devorarlo en cualquier momento. No era solo la transformación lo que lo inquietaba, sino la sensación de estar al borde de algo mucho más oscuro, algo que no podía comprender completamente. Los ojos de Alice lo seguían, pero había algo en ellos que ya no era humano. Era como si su alma hubiera sido tragada por una fuerza mucho mayor. «¿Qué está pasando aquí?», Hugo murmuró, apenas reconociendo su propia voz. Alice no respondió inmediatamente. En su lugar, dio un paso hacia él y, con una lentitud espeluznante, comenzó a caminar entre las lápidas. Hugo la siguió a regañadientes, sus pasos resonando en el silencio mortal del lugar. La niebla parecía volverse más espesa a medida que avanzaban, como si el cementerio mismo estuviera respirando, susurros etéreos flotando en el aire. «Este lugar», comenzó Alice, su voz temblorosa pero determinada, «es donde todo comenzó. Donde el ciclo se repite una y otra vez». Hugo la observó con una mezcla de confusión y temor. No podía evitar sentir que se encontraba en medio de algo que no comprendía. Algo que había estado ocurriendo mucho antes de que él naciera, algo que tal vez ni siquiera él podía detener. ¿El ciclo? ¿Qué ciclo?, Hugo preguntó, su garganta seca, con los dientes apretados para evitar que la transformación lo desbordara de inmediato. Alice se detuvo frente a una tumba antigua, cuyos símbolos estaban tan erosionados por el tiempo que apenas podían distinguirse. Con un gesto lento, ella pasó su mano sobre la piedra, como si acariciara una presencia invisible. Sus ojos se cerraron por un momento, y Hugo notó una sombra de dolor cruzar su rostro.
Este es el lugar, dijo con voz baja, donde los ancestros nos sellaron en este destino. Donde la luna llena nos marca para siempre. Aquí, todos los que compartimos la maldición nos reunimos. Algunos se esconden, otros luchan por su humanidad. Hugo no entendía. La angustia de Alice le era palpable, pero no podía hacerla retroceder. Un creciente malestar lo recorría, como si el cementerio estuviera vivo, observándolo, esperando el momento preciso para atraparlo. La niebla aumentaba su densidad, y los árboles, retorcidos como brazos de muertos, parecían acercarse a ellos con cada paso que daban. ¿Qué es lo que quieres de mí, Alice? Hugo finalmente soltó, ya incapaz de seguir callando lo que lo atormentaba. ¿Por qué me seguiste hasta aquí? ¿Qué se supone que debo hacer? Alice giró hacia él, su rostro ahora iluminado solo por la luz de la luna. Sus ojos brillaban con un destello peligroso, como si toda la tristeza que había llevado consigo durante tanto tiempo estuviera a punto de desbordarse. No soy la única perseguida, Hugo, dijo con fuerza. Yo huí de mi destino, pero tú lo has estado buscando todo este tiempo. La bestia que llevas dentro, la que has tratado de controlar, te ha estado llamando. Y esta noche, la luna llena te reclamará. Nos reclamará. Las palabras de Alice golpearon a Hugo con la fuerza de una marea. No sabía si las palabras de ella eran una advertencia o una condena, pero algo en su tono hizo que su corazón latiera con más fuerza, como si estuviera a punto de arrancarse de su pecho. Antes de que pudiera responder, un sonido lejano rompió el silencio, un aullido. Pero no era un aullido cualquiera. Era más profundo, más antiguo, como si algo o alguien estuviera cantando en las sombras del cementerio, llamando a las criaturas que se ocultaban entre las tumbas. Hugo se tensó, sus sentidos agudizándose. La transformación lo estaba invadiendo, su piel comenzaba a arder, y sus huesos se sentían como si fueran a romperse en cualquier momento. Sabía que ya no podría resistir mucho más. Pero algo en su interior le decía que debía mantenerse en control, al menos hasta entender qué estaba sucediendo realmente. Alice caminó más adentro del cementerio, hacia una zona oscura donde una gran roca negra se alzaba, rodeada por símbolos extraños grabados en el suelo. La roca, cubierta de musgo y humedad, parecía haber sido allí durante siglos, guardiana de un secreto antiguo. Es aquí, susurró Alice. El lugar donde el ritual debe completarse. Hugo se acercó con cautela, sintiendo como el aire se volvía más denso, más pesado. La presión en su pecho se intensificaba a medida que se acercaba a la roca. Era como si un poder invisible lo estuviera empujando hacia ese punto, hacia esa roca negra, que ahora brillaba bajo la luz de la luna. ¿Qué ritual? Hugo preguntó, su voz más baja, casi un susurro. Alice lo miró por un momento largo, como si estuviera decidiendo si debía confiar en él o no. Finalmente, habló, su voz temblando con un miedo profundo. El ritual de la luna llena, dijo, su tono grave. Es el momento en que aquellos como tú y yo deben elegir, perder nuestra humanidad para siempre o sellar nuestra condena. Y una vez que el ciclo comience, no hay marcha atrás. Hugo sintió el sudor frío en su frente, y su respiración se aceleró. La bestia dentro de él ya no podía ser contenida. La transformación era inevitable. Pero algo en las palabras de Alice lo mantenía alerta. ¿Perder su humanidad? ¿O aceptar lo que realmente era? No podía comprenderlo, pero sentía que estaba en el umbral de una verdad aterradora. Alice dio un paso hacia la roca y, sin previo aviso, comenzó a dibujar símbolos con su dedo sobre el suelo. Hugo observó, sin poder apartar la mirada, mientras ella recitaba en un idioma que nunca había escuchado antes. Las palabras resonaban en el aire, como una invocación antigua que tocaba algo profundo dentro de él. De repente, las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, como si cobraran vida. Las lápidas se inclinaron hacia ellos, y los árboles alrededor del cementerio comenzaron a crujir, sus ramas retorciéndose como dedos que intentaban alcanzarlos. Hugo sintió el terror apoderarse de su cuerpo, pero algo más primitivo, lo empujaba a continuar. No tienes que hacerlo, Hugo, dijo Alice, con una voz baja, casi quebrada. Pero si no lo haces, perderás todo. Y yo
yo perderé lo poco que me queda. Las palabras de Alice flotaban en el aire mientras Hugo observaba el círculo que ella había trazado con su dedo. De repente, el suelo bajo sus pies vibró, y una luz plateada comenzó a emanar de la roca negra. Era el comienzo del ritual. Y Hugo, atrapado entre su humanidad y su maldición, sabía que no había forma de escapar. La luz plateada emanaba de la roca negra, brillando con una intensidad sobrenatural que iluminaba el cementerio. Las sombras, antes quietas, parecían cobrar vida propia, se alargaban y se retorcían, como si estuvieran buscando algo que estuviera oculto en las entrañas de la tierra. Hugo, con el corazón latiendo desbocado, podía sentir la presión en su pecho aumentar, el dolor de la transformación apoderándose de su cuerpo de manera imparable. Alice seguía recitando las extrañas palabras en aquel idioma ancestral, su voz temblorosa pero llena de una determinación inquebrantable. A medida que lo hacía, los símbolos trazados en el suelo comenzaron a brillar con la misma luz plateada, y la atmósfera se volvió aún más densa, como si el aire mismo estuviera pesando sobre él. Hugo cerró los ojos un momento, intentando respirar hondo, pero el dolor era insoportable. Sus huesos se retorcían, crujían bajo su piel, y sus músculos se tensaban con una fuerza que parecía deshumanizarlo. Cada fibra de su ser le pedía liberarse, soltarse, dejarse consumir por la bestia que vivía dentro de él. Pero había algo más, algo que lo mantenía anclado a su humanidad, algo que no podía descuidar. Alice lo observaba, cada vez más intensamente. Sus ojos brillaban con la misma luz plateada de la roca, y Hugo notó un brillo extraño en su rostro, como si ella misma estuviera participando del ritual de una manera que él no entendía. Había algo siniestro en su expresión, algo que no estaba del todo claro. «Este es el momento, Hugo», dijo ella, su voz ahora baja, casi imperceptible bajo el ruido del viento que comenzaba a levantarse. «El momento en que todo lo que eres se pondrá a prueba. La bestia que llevas dentro, los demonios que nos acechan, todo estará aquí, en este instante». Hugo no sabía si lo que sentía era terror o una mezcla de desesperación y rabia. La luna llena estaba en su punto más alto, y la presión sobre él aumentaba con cada segundo que pasaba. No podía seguir controlándose, ya no. La bestia quería salir. Y él ya no sabía si deseaba mantener su humanidad o sucumbir a lo que era realmente. Un rugido bajo, profundo, brotó de su garganta. Era la primera señal de lo que estaba por venir. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y sus dientes se alargaron, sus uñas se convirtieron en garras, y el vello de su cuerpo comenzó a erizarse. La transformación había comenzado, pero Hugo la sentía de una forma diferente. No era solo el dolor físico lo que lo abrumaba, sino la sensación de que la luna no solo lo estaba transformando, sino que lo estaba invocando hacia algo mucho más oscuro. Alice, al ver la lucha interna de Hugo, no se apartó. Estaba completamente inmersa en el ritual. Su cuerpo comenzó a emitir una luz tenue que la rodeaba, mientras los símbolos en el suelo brillaban con más fuerza. Hugo podía ver cómo la energía del ritual comenzaba a envolverla, como si ella fuera parte de algo mucho más grande, algo antiguo. Algo que no podía escapar. «Alice», gritó Hugo, su voz rota por el dolor y el miedo. Pero ella no lo escuchaba. Parecía tan absorta en el ritual que no se daba cuenta del peligro inminente que se cernía sobre ambos. La niebla que rodeaba el cementerio se hacía más espesa, y las sombras se alzaban, retorcidas, como si la misma tierra estuviera exigiendo un sacrificio. Entonces, de repente, la roca negra comenzó a vibrar. El suelo tembló levemente, y las lápidas cercanas comenzaron a crujir, como si algo gigantesco estuviera despertando en las profundidades. Hugo, en su forma medio humana, medio bestia, dio un paso hacia Alice, pero fue detenido por una fuerza invisible. Era como si las sombras mismas lo estuvieran rechazando, lo estuvieran empujando de vuelta. «No. No puedo dejar que esto pase». Hugo gritó, luchando contra la bestia dentro de él. Alice levantó la mano, como si intentara calmarlo. Sus ojos brillaban intensamente, y Hugo sintió una presión aún mayor sobre su pecho. Podía oír el sonido del viento, pero también algo más, un eco lejano, como una llamada, una melodía antigua que provenía de lo más profundo de la tierra.
Una llamada que parecía haber existido desde tiempos inmemoriales, resonando con cada palabra del ritual que Alice pronunciaba. «Es nuestra única opción, Hugo», dijo Alice, su voz suave pero cargada de una gravedad que resonó en cada rincón del cementerio. «Tú no entiendes aún, pero esto es lo que somos. El ciclo no se puede romper, ni siquiera por nosotros. Nos hemos estado persiguiendo todo este tiempo, pero ahora es el momento de enfrentarnos a lo que realmente somos». La luz plateada de la roca comenzó a intensificarse, llenando el cementerio con una brillantez cegadora. Hugo sintió como si todo a su alrededor se desvaneciera, como si estuviera atrapado en un sueño delirante. La bestia dentro de él rugió, pero no estaba luchando solo contra ella. Estaba luchando contra algo mucho más grande, algo que lo había perseguido toda su vida. Y en ese momento, algo se rompió dentro de Hugo. Un grito de desesperación, un grito de pura rabia y dolor, explotó desde lo más profundo de su ser. No fue solo un aullido. Fue la liberación de años de sufrimiento, de miedo, de confusión. Y mientras lo hacía, la luna llena se oscureció por un instante, como si respondiera a su llamado. Alice cayó de rodillas, su rostro pálido, su cuerpo tembloroso. La luz plateada que la envolvía comenzó a desvanecerse, pero no desapareció por completo. Hugo, aún en su forma híbrida, se acercó a ella, incapaz de dejarla atrás. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, las sombras del cementerio comenzaron a moverse, a tomar forma. Eran figuras oscuras, figuras que parecían haber sido despertadas por el grito de Hugo. Siluetas humanas, con ojos brillantes, pero con una esencia claramente maligna. Eran los antiguos guardianes del ritual. Ellos, los que habían estado esperando este momento desde que el primer lobo fue sellado en la maldición. Alice los miró, y por un breve segundo, Hugo vio en sus ojos un rastro de miedo real. No era solo el ritual lo que la aterraba. Era lo que estaba a punto de suceder, lo que el ritual había desatado. «El ciclo está completo, Hugo», dijo Alice, su voz casi inaudible. «Ahora, debemos enfrentarnos a ellos». La luz plateada se desvaneció, dejando el cementerio sumido en una oscuridad espesa que parecía engullirlo todo. Los murmullos de los antiguos guardianes resonaban entre las lápidas, sus formas esqueléticas moviéndose lentamente hacia ellos. No eran completamente humanos, pero tampoco eran completamente monstruos. Eran sombras, seres atrapados entre dos mundos, condenados a vigilar el ritual y asegurarse de que se cumpliera, sin importar el precio. Hugo, aún luchando contra la bestia dentro de él, podía sentir el peso de los ojos de las criaturas sobre él. Eran antiguos, más viejos que las piedras del cementerio, y su mirada emanaba un poder sombrío, como si pudieran ver cada uno de sus pensamientos más oscuros. No estaba seguro de cómo había llegado a este punto, pero ahora, al enfrentar a estos seres, algo dentro de él comenzó a cambiar. «Ellos son los que realmente nos dominan», dijo Alice, levantándose lentamente del suelo, sus ojos reflejando el miedo que antes había ocultado. «Nosotros, no somos los más peligrosos aquí». Hugo la miró, sin comprender del todo. La luna había quedado oculta detrás de las nubes, sumiendo la escena en una penumbra casi absoluta. Solo las sombras de los guardianes brillaban con una luz rojiza, como si el alma de cada uno estuviera ardiendo desde dentro. Los guardianes se acercaron, y con cada paso que daban, el aire se volvía más pesado, más viciado. Sus figuras eran delgadas y altas, cubiertas por túnicas rotas que dejaban entrever piel pálida, casi translúcida. Sus ojos brillaban con una intensidad que no era humana. Hugo podía sentir que esos ojos lo observaban con una maldad ancestral, como si fueran capaces de leer sus más oscuros deseos. «No tenemos tiempo», gritó Alice, empujando a Hugo hacia atrás, alejándolo de las criaturas que se acercaban. «Si nos quedamos aquí, todos seremos arrastrados al abismo. Debemos terminar el ritual». Pero Hugo no se movió. Algo dentro de él le decía que lo que Alice estaba diciendo no era completamente cierto. ¿El ritual era realmente la única forma de salir de este lugar? El poder de los guardianes parecía tener un control absoluto sobre el cementerio, y ahora que estaba casi completamente transformado, no podía dejar de preguntarse si su destino ya estaba sellado. «¿Qué quieren de nosotros?»,
Hugo preguntó, su voz rasposa, mientras su cuerpo temblaba bajo la presión de la transformación. Los guardianes no respondieron. En lugar de eso, uno de ellos, el más grande y sombrío de todos, extendió una mano huesuda hacia él. Hugo pudo ver cómo sus dedos se alargaban, como si fueran hechos de sombras sólidas, y al tocarlos, el aire se volvió aún más frío. El contacto fue como un calambre que recorrió todo su cuerpo, haciéndolo caer de rodillas. El ciclo debe cumplirse, dijo la voz del guardián, profunda y grave, como un eco lejano. Y tú eres el último eslabón, el que ha sido llamado para romperlo o sellarlo para siempre. Las palabras resonaron en la mente de Hugo, como si lo estuvieran atrayendo hacia un abismo profundo. ¿Romper el ciclo? ¿O sellarlo? No entendía cómo, pero algo dentro de él le decía que la respuesta estaba en las manos de Alice, que, aunque no lo había demostrado antes, ahora parecía tener un conocimiento mucho mayor de lo que él había imaginado. Alice avanzó, con pasos firmes pero visiblemente temblorosos, hacia los guardianes. Sus ojos brillaban con una determinación renovada, pero también había un miedo palpable en su rostro. El ciclo no se romperá, dijo ella con voz grave, mirando al guardián principal. Lo que se ha sellado por siglos, no puede ser deshecho tan fácilmente. Pero no lo dejaremos ganar. ¿Crees que tienes el poder para detenernos?, dijo el guardián con una risa baja, casi burlona. Ni tú ni él, el elegido, pueden escapar de la maldición. Hemos estado esperando este momento desde hace siglos, esperando al último descendiente, esperando a la luna llena, esperando a que el ritual llegara a su fin. Hugo observó a Alice, con una mezcla de miedo y admiración. Sabía que ella estaba luchando contra algo mucho más grande que ellos dos. Pero había algo en ella que no podía entender, algo que la conectaba con esos seres, algo que no estaba dispuesto a aceptar. ¿Qué sabes de mí, Alice?, Hugo preguntó, su voz tensa. ¿Qué me has estado ocultando todo este tiempo? Alice lo miró directamente a los ojos, su expresión dura, como si finalmente hubiera tomado una decisión. Yo no soy como tú, Hugo, dijo, su voz baja pero firme. No soy solo una víctima de la maldición. Yo soy la llave. Antes de que Hugo pudiera responder, el guardián dio un paso hacia ellos, su sombra extendiéndose como un manto oscuro. La presión sobre el aire se hizo insoportable, y el viento comenzó a levantarse con fuerza, como si el mismo cementerio estuviera protestando. El ciclo debe terminar, dijo el guardián con furia, su voz resonando como un trueno. No importa lo que hagan. Esta noche, todo volverá a su origen. La luz de la luna llena comenzó a filtrarse de nuevo, iluminando el cementerio con una brillantez cegadora. Los guardianes se acercaron más, rodeando a Alice y Hugo, creando un círculo impenetrable. La transformación de Hugo ya no podía detenerse. La bestia dentro de él estaba completamente desatada, su forma humana ya apenas visible. El poder de la luna lo había alcanzado, y ahora no había vuelta atrás. Alice, con el rostro marcado por la determinación, se preparó para lo que vendría. Ella no estaba lista para rendirse, pero sabía que el sacrificio era inevitable. Si vamos a morir, Hugo, dijo ella, al menos hagámoslo juntos. No permitas que la oscuridad nos devore. El guardián principal levantó la mano, y las sombras se alzaron a su alrededor, como un manto oscuro que rodeaba todo a su paso. El ciclo, esa fuerza antigua que había marcado sus destinos, estaba a punto de cumplirse. Pero en ese momento, Hugo sintió algo más. Un destello de luz, algo que lo conectaba con su humanidad perdida. Y en ese instante, supo lo que tenía que hacer. La luna llena iluminaba el cementerio con una luz inquebrantable, y en su resplandor, las sombras de los guardianes se alzaban más altas, más siniestras. El aire estaba espeso, cargado con una energía oscura, como si la tierra misma estuviera respirando en sincronía con el pulso de los seres que se encontraban allí. Hugo, transformado casi por completo, podía sentir la furia de la bestia dentro de él, la necesidad de liberarse de las ataduras de su humanidad. Pero no podía. Los guardianes rodeaban a Alice y a él, sus ojos brillaban con una luz roja intensa, como si la misma oscuridad que emanaba de ellos los hiciera invencibles. El guardián principal,
el más alto y sombrío, observaba a Hugo con una mirada llena de desdén, como si estuviera evaluando cada movimiento que hiciera, cada respiro que tomara. Alice, por otro lado, estaba completamente concentrada, como si ya no temiera la presencia de los seres oscuros. Su rostro estaba marcado por la tensión, pero su postura era firme, casi desafiante. Estaba lista para enfrentar lo que fuera que viniera. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Hugo, su voz ronca, casi un gruñido. La bestia que habitaba en su pecho deseaba salir, destrozar todo a su paso, pero algo en su interior lo mantenía cautivo, un último vestigio de humanidad que se negaba a rendirse. El guardián principal, con su voz profunda y resonante, respondió: «Queremos que aceptes lo que eres, Hugo. El último lobo. El último de tu especie. El sacrificio necesario para completar el ciclo». «Sacrificio», repitió Alice, su voz temblorosa pero desafiante. «No. No voy a permitir que lo destruyan. No voy a dejar que el ciclo se cierre con su vida». «El ciclo ha comenzado, Alice», dijo el guardián, su voz más fría que el viento nocturno. «Nada puede detener lo que está en marcha. Hugo es el último, el eslabón final. Sin él, todo será destruido. No hay marcha atrás». Hugo sentía como si las palabras del guardián penetraran profundamente en su mente. La verdad de lo que estaban diciendo comenzaba a tomar forma. Él, el último de los hombres lobo, la última pieza del rompecabezas que los guardianes y el ritual necesitaban para completarse. Pero a pesar de la claridad que traía el conocimiento, aún había algo en su corazón que se resistía a ceder. «No quiero ser parte de esto», gritó Hugo, sus ojos reflejando la desesperación. «No quiero ser el sacrificio». Alice se acercó lentamente, con sus ojos llenos de determinación. «Hugo, no puedes escapar de lo que eres. Pero eso no significa que debas morir. No aún». En ese momento, el guardián principal levantó su mano, y las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, a distorsionarse como si fueran seres vivos. «Ya no tienes elección. La luna te ha reclamado, y nosotros hemos esperado demasiado para dejar que esto fracase». Hugo, en su forma bestial, luchaba contra el instinto primario que lo dominaba. Sus garras y colmillos estaban al alcance de la piel, y su cuerpo latía con la urgencia de la transformación completa. Pero dentro de su ser, sentía una calma extraña. Alice estaba allí, al frente, dispuesta a sacrificarse con él, a desafiar a los guardianes. Era como si su presencia lo anclara, le diera una razón para resistir. De repente, la luz de la luna brilló aún más fuerte, iluminando el cementerio con un resplandor cegador. Hugo se desplomó de rodillas, luchando por mantener el control. La sombra del guardián principal se alzó sobre él, y en sus manos, una daga hecha de obsidiana oscura brillaba con un fulgor maligno. Era el instrumento del sacrificio, la herramienta que pondría fin al ciclo, sellando la maldición para siempre. «No lo hagas», gritó Alice, corriendo hacia el guardián. «Te lo suplico». El guardián la ignoró, acercándose más a Hugo, listo para clavar la daga en su pecho. En ese momento, algo dentro de Hugo se rompió. La bestia, que durante tanto tiempo había sido reprimida, liberó su furia en un rugido ensordecedor. El aire se rompió con el poder de su grito, y con una rapidez imposible, Hugo se levantó, destruyendo las sombras que lo rodeaban. «No seré tu sacrificio», rugió, su voz completamente transformada por la furia de la bestia. Los guardianes retrocedieron, sorprendidos por la violencia del ataque. La luz de la luna, antes cegadora, se desvaneció un instante, sumiendo todo de nuevo en la penumbra. El guardián principal, desconcertado, levantó su mano para desatar el poder de las sombras, pero Hugo ya estaba sobre él. Con una fuerza descomunal, Hugo lanzó al guardián al suelo, su rugido resonando en todo el cementerio. Las sombras que lo rodeaban comenzaron a disiparse, como si el poder de la bestia estuviera rompiendo la magia que las mantenía vivas. Los otros guardianes intentaron intervenir, pero Hugo los derribó uno a uno, con una violencia feroz, incapaz de contener su furia. «Hugo, basta», gritó Alice, corriendo hacia él. «Detente. No puedes destruirlo todo.
pero Hugo, cegado por su furia, apenas la escuchaba. La luna brillaba con fuerza nuevamente, y las sombras, aunque debilitadas, no desaparecían por completo. El ciclo debía cumplirse, eso lo sabía. Pero no de esta manera. No a través del sacrificio. No a través de su muerte. Este ciclo terminará de otra manera. Hugo exclamó, y, con un grito final, el poder de su transformación alcanzó su clímax. Una onda de energía pura se desató desde su cuerpo, desterrando las sombras que aún quedaban y lanzando al guardián principal lejos de él. Alice observó, horrorizada pero aliviada. Hugo había logrado romper la maldición, pero no sin pagar un precio. El guardián principal, debilitado, se levantó lentamente del suelo, su mirada fija en Hugo. «Esto no ha terminado, lobo», dijo, su voz llena de resentimiento. «El ciclo solo se ha desviado, pero siempre encontrará su camino. Siempre». Hugo miró a Alice, sus ojos llenos de cansancio y desesperación. La batalla había sido ganada, pero la guerra aún no había terminado. «Lo hemos logrado, pero ¿a qué costo?», susurró Hugo, mientras la luna llena comenzaba a desaparecer en el horizonte. La luna llena, aunque poderosa, comenzaba a desvanecerse lentamente, sumiendo el cementerio en un tenue resplandor plateado. El aire pesado de tensión parecía pesar sobre el suelo, como si la tierra misma estuviera esperando el siguiente movimiento. Los guardianes, aunque debilitados por el ataque de Hugo, no se rendían. Su poder parecía eterno, como si la magia que los mantenía vivos no tuviera fin, y sus miradas fijas en Hugo y Alice eran un recordatorio constante de que la batalla aún no había terminado. Hugo, ahora parcialmente en su forma de lobo, respiraba pesadamente, su cuerpo aún temblando de la furia y el dolor. La bestia dentro de él ya no podía ser controlada por completo, pero algo más lo mantenía anclado, algo que le daba una razón para seguir luchando. Alice. Ella estaba a su lado, su rostro pálido pero determinado, su mirada fija en los guardianes que comenzaban a reorganizarse. Aunque había sido testigo de la transformación de Hugo, de su furia descontrolada, ella no retrocedía. Su conexión con él era más fuerte que nunca. «Esto no acaba aquí, Hugo», dijo Alice, su voz suave, pero cargada de gravedad. «Ellos no van a rendirse. El ciclo está alterado, pero aún está lejos de terminar. No podemos permitir que nos persigan para siempre». Hugo la miró con los ojos llenos de una mezcla de cansancio y desesperación. El sacrificio que había hecho para detener los guardianes no había sido suficiente. La maldición seguía viva, y con ella, la posibilidad de que todo lo que había pasado se repitiera una y otra vez. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Hugo, su voz rasposa, aún luchando por mantener su humanidad intacta. «¿Cómo detenerlos para siempre?». Alice lo miró fijamente, como si estuviera pesando las palabras que iba a decir. Sabía que el final de la batalla no era tan sencillo como derrotar a los guardianes. Algo más debía ocurrir, un último sacrificio, tal vez. «Hay un lugar», dijo Alice, su tono más bajo que nunca. «Un lugar donde el ciclo puede ser sellado para siempre. Pero implica algo que no quiero que hagas». Hugo frunció el ceño. «¿Qué lugar?». Alice suspiró, mirando al horizonte, como si el futuro estuviera demasiado oscuro para ser enfrentado. «Es un antiguo altar, más allá de las montañas, donde los primeros rituales fueron realizados. Si logramos llegar allí, y si realizamos el último sacrificio, podríamos destruir todo lo que nos persigue». «¿Un sacrificio?». Hugo repitió, su voz cargada de incredulidad. «¿Qué sacrificio?». «Mi sacrificio», dijo Alice, sin dudar. «Es la única forma. Solo yo, la descendiente de los antiguos guardianes, puedo poner fin a todo esto. Tú no debes hacerlo, Hugo. No tienes por qué perderlo todo». Hugo sintió que algo se rompía en su pecho, un dolor indescriptible que casi lo hizo caer de rodillas. La idea de perderla, de permitirle sacrificarse para que él pudiera vivir, era insoportable. Pero sabía que Alice tenía razón. El ciclo solo podría romperse con su sacrificio. Y aunque su corazón se oponía, la verdad era inevitable. «No puedo dejarte hacer esto», dijo Hugo, dando un paso hacia Alice.
Te dije que no iba a perderte. Si hay un sacrificio que hacer, lo haré yo. Alice lo miró profundamente, sus ojos llenos de tristeza. Hugo, tú ya has dado todo. Tu vida, tu alma, tu humanidad. No puedes hacer más. Yo, soy la única que puede hacer esto. Antes de que Hugo pudiera responder, una sombra se extendió sobre ellos. Los guardianes, aunque debilitados, no habían desaparecido. El guardián principal se levantó nuevamente, con una sonrisa cruel dibujada en su rostro. Sus ojos rojos brillaban con una furia palpable. El ciclo nunca será roto, lobo, dijo, su voz fría como la muerte. Pueden intentar huir, pero siempre los encontraremos. Siempre. No lo lograrán, gritó Alice, levantando la mano hacia el guardián. Nosotros decidimos nuestro destino, no ustedes. La tierra tembló bajo sus pies. El poder de los guardianes estaba en su apogeo, y Hugo pudo sentir la creciente presión sobre él. Su forma de lobo luchaba por salir completamente, pero algo en su interior se mantenía firme. Alice estaba dispuesta a sacrificarse, y él no podía permitir que lo hiciera sin luchar por ella. Con un rugido feroz, Hugo se lanzó hacia el guardián principal, pero la sombra del ser se deshizo, desapareciendo en el aire como si fuera parte de la niebla. Los demás guardianes empezaron a rodearlos nuevamente, sus rostros desfigurados por una mezcla de furia y malicia. Alice, sin perder la compostura, comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo, sus manos levantadas hacia el cielo. Hugo la miraba, sin comprender del todo lo que estaba haciendo, pero el poder que emanaba de ella lo dejaba sin aliento. La tierra misma parecía reaccionar a sus palabras, como si el ritual comenzara a cumplirse. Los guardianes comenzaron a retroceder, como si temieran lo que Alice estaba desatando. No tienen poder sobre nosotros, dijo ella, sus palabras resonando con un eco ancestral. El ciclo está a punto de terminar. Y esta vez, será para siempre. Un fuerte viento comenzó a soplar, levantando las hojas secas y la tierra, creando un vórtice de energía oscura. Hugo sintió cómo su forma de lobo comenzaba a desvanecerse, el control sobre él regresando poco a poco. La fuerza de Alice lo alcanzaba, dándole la esperanza de que podrían ganar. Pero el guardián principal no iba a ceder tan fácilmente. No lo permitiré, rugió el guardián, extendiendo sus manos hacia el cielo. Pero, al intentar controlar la energía de la luna, el viento se intensificó, como si estuviera volviendo contra él. La luz de la luna brilló por última vez con toda su fuerza, y en ese instante, Alice pronunció las últimas palabras del ritual. Un destello cegador iluminó todo el cementerio, y Hugo, paralizado por la intensidad de la luz, solo pudo ver cómo las sombras de los guardianes se desvanecían, desterradas para siempre. Pero cuando la luz se desvaneció y el viento se calmó, todo lo que quedaba era el eco de las últimas palabras de Alice, que se desvanecieron con el viento. Ahora es libre. Hola, somos Hernández e Iván, y hoy queremos compartirte cómo logramos resultados increíbles usando solo YouTube, sin aparecer y sin invertir un centavo en publicidad. Nuestro viaje comenzó cuando nos dimos cuenta del poder de las historias de terror. En lugar de limitarnos a consumir contenido, decidimos crear el nuestro propio. Elegimos YouTube como nuestra plataforma principal, pero con un enfoque diferente. No queríamos estar frente a la cámara y no teníamos dinero para gastar en publicidad paga. Por eso nos centramos en crear contenido que la gente realmente quisiera ver y compartir. Historias atractivas que hicieran que el público volviera por más. ¿Cuál fue el secreto? Comprender qué quiere ver el público de terror y cómo podemos aprovechar eso. Con una planificación estratégica y constante, los resultados comenzaron a surgir. Y lo más sorprendente, todo esto lo logramos sin invertir en publicidad. Quizás te estés preguntando, ¿pero cómo es posible crecer sin presentarse y sin invertir? La respuesta está en 2 palabras: estrategia inteligente. Hemos descubierto que el contenido adecuado puede funcionar para usted. Creamos historias de terror que llamaron la atención desde el primer minuto, utilizando narrativas poderosas y videos que mantuvieron el suspenso. Lo mejor de todo, nunca necesitamos mostrar nuestras caras. Solo utilizamos voz, efectos de sonido y ediciones simples para crear videos que capten la atención de la audiencia
y sean altamente compartibles. La clave para crecer en YouTube sin gastar dinero es conocer a tu audiencia y brindarles exactamente lo que quieren ver. Con el tiempo, nuestros videos comenzaron a ganar vistas de manera orgánica. Nuestros suscriptores aumentaron y el canal se convirtió en una máquina de participación. Si ha llegado hasta aquí, probablemente quiera saber cómo puede lograr resultados similares. La verdad es que no existe una fórmula mágica para hacerse rico de la noche a la mañana. Nosotros tampoco podemos hacerlo. Pero si está dispuesto a hacerlo, hazlo realidad. Luego nuestras estrategias y arremangarte podrás lograr resultados increíbles como nosotros. Lo que enseñamos es un método que realmente funciona para las personas que quieren marcar la diferencia, que están dispuestas a aprender y aplicar las técnicas adecuadas. Si te apasiona contar historias, te mostraremos cómo convertir esto en una fuente de ingresos usando solo YouTube, sin aparecer y sin necesidad de invertir. Ahora es tu turno de decidir. ¿Vas a simplemente mirar o vas a empezar a hacer que las cosas sucedan? Si quieres aprender más sobre este método y convertir tu amor por el terror en una fuente de ingresos, haz clic en el botón comprar a continuación y ven a ser parte de nuestra capacitación. Estamos listos para guiarte en este viaje hacia el éxito en YouTube sin necesidad para aparecer en las cámaras. Nos vemos en el otro lado.